Le vamos a dar la bienvenida, sí, hablamos entre todos al aire. Muchas gracias, Silvia Tadei, por haberte acercado a la radio y hoy con un tema más que importante, la reforma educativa. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias a ustedes, gracias por los mates, por las conversaciones previas, porque también hacen al caso. Voy a tratar en esta invitación, sí, porque me acerqué invitada. Claro. No vine de la así, familia espontáneamente, No, y me metí en el estudio. La hicimos trabajar. Sí, claro. Porque siempre venir acá, bueno, uno tiene que previamente, ¿no?, organizar un poco toda la información que puede tener sobre la temática que conoce, pero tratar de ubicarla en un tiempo para que la gente tenga una idea. Y la actualidad también, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo actualmente. Y eso lo pensé. Digo, qué interesante, estaba en casa pensando, qué interesante la invitación cuando los medios de comunicación locales nos invitan a conversar, a dialogar, que tenemos esa oportunidad de, no solamente para el momento, sino de venir recopilando información, porque más allá que en este momento yo sea una jubilada, activa, universitaria, y dando clases en la universidad de manera virtual y asignada también por la CONEAU como agente externo para evaluar, tengo la posibilidad de seguir formándome, de seguir conectada con el mundo de la educación desde otro lugar, pero también ubicarme intelectualmente y políticamente, porque la educación no es neutra, y yo me posiciono siempre desde un paradigma con el cual me formé, pero que a su vez va generando un movimiento social de intercambio con el resto de las organizaciones de la sociedad, para que justamente todos quienes integramos las comunidades tengamos la misma voz que quienes fueron electos, porque no tenemos una voz menor. Quien coloca el voto elige sus representantes, algunas veces en desigualdad de condiciones con respecto a nosotros, porque no tenemos caja propia, no manejamos presupuestos, no tenemos la misma voz dentro de un ministerio porque tenemos que pedir audiencias, tenemos que hacer asambleas en las plazas, tenemos que generar los movimientos sociales para que se empiece a instalar dentro de la sociedad este rum rum, porque hace muchos años que las familias, las instituciones intermedias, los chicos, las chicas, los jóvenes, las jóvenes, vienen diciendo que la educación tiene que cambiar, porque lógicamente cuando atravesamos en medio siglo 3 revoluciones industriales, sería absolutamente irrisorio no pensar que la educación tiene que tener otros vuelos. Eso es como un puntapié, ¿no?, a la cuestión que es necesariamente una actualización de la legislación. Ahora, ¿cuál es el rumbo que se quiere tomar en esta propuesta que está impulsando, que se está impulsando desde el Gobierno Nacional respecto a esta reforma educativa? Bueno, por empezar, con respecto a lo que vos comentás y para que también se comprenda cuál es el lugar desde donde proviene la voz de quien redacta, tiene que ver con un conjunto de miradas empresariales que dentro de nuestro país tomaron cuerpo cuando la industria nacional, como es el caso de Techint, que sigue siendo la dueña de la verdad con respecto al acero en nuestro país, no cualquier producto, el acero, desde esa fuerza y a través de lo que se impulsó en el Pacto de Mayo, que se firmó en julio del año pasado, y desde la ley Bases, políticamente el cuerpo de la ley que se impulsa de reforma educativa viene de la mano del empresariado concentrado, no desde las pymes
que piensan nuestro país en un desarrollo nacional. Y no desde los trabajadores de la educación, ¿no? A eso voy, pero quiero decir como para diferenciar que nadie está dudando que un país necesita un proyecto de industria. Pero si te impulsan una ley por fuera de quienes somos los sujetos actuantes, los pedagogos, los metodólogos, los didactólogos, los estudiantes, las familias, como fue el impulso que tuvo el Congreso Pedagógico Nacional para transformar la ley 1420, después la ley federal y por supuesto la ley 26.206, que fue una ley superadora absolutamente, producto de las luchas de la Carpa Blanca. Porque digamos esto, la ley que tenemos, que se firmó y que todavía no está en el pleno ejercicio en las instituciones educativas, porque no estuvo, había que haberla trabajado también, digámoslo, había que haber impulsado también desde nosotros y desde los sindicatos y desde las asociaciones intermedias, pero lógicamente siempre estamos en menores condiciones porque tenemos que trabajar de la mañana a la noche, tenemos que ir de una escuela a otra para generar un sueldo significativo, dejamos nuestra vida, nuestra voz, nuestra audición, nuestro cuerpo y nuestras marcas, algunos más, otros menos, pero mayormente los docentes somos quienes hemos sostenido el sistema educativo, desde las fotocopias hasta las lapiceras. Todo eso, lápices, gomas, tarritos, colores, hemos puesto adentro de la educación argentina, desde los gestos mínimos, y también hay que decirlo, hubo quienes no se comprometen, pero son la minoría. O sea, quienes se abusan en nuestro país desde un concepto de derecho, no somos las mayorías. Claro. Entonces, esas voces ausencia, no están teniendo esa ausencia está enajenada trabajando. Eso quiero contar. Cuando digo enajenado, quiero decir, me voy a dedo porque no tengo movilidad propia. Un auto cuesta 26 millones de pesos. Me voy a Santa Rosa a trabajar. Voy a dedo a las 7 menos cuarto de la mañana, de ahí salgo, me voy con el colectivo de Santa Rosa a Los Lobos, de ahí me voy y me vengo corriendo, a la noche al terciario, por decir, esa situación familiar que se quiere imponer, lo escuchaba Matías, y digo, qué bueno que otras voces también están circulando con respecto a la provincia, y ya lo vamos a abordar seguro, pero quiero venir acá para decir, se reforman o se piden reforma desde un concepto de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Un país endeudado con el dinero que le seguimos pidiendo a los organismos multilaterales de crédito. Es como si yo, a los 70 años que voy a cumplir, les siga pidiendo a mi mamá y a mi papá, que no están, el dinero para subsistir. Va a llegar un momento que mi papá y mi mamá, que son jubilados, me van a decir, bueno, flaca, venite a vivir con nosotros, porque la verdad es que no tenés plata para tu rancho aparte. Y después, cuando esté en la casa de ellos, el dinero no va a alcanzar y me van a decir, no, mirá, esta comidita la vamos a repartir, entonces tenemos esta tortita que en vez del 6% del PBI, como tiene nuestra ley ahora, va a tener lo que haya para repartir de lo que quede del pago de los intereses de la deuda. Y cuando te fuiste a vivir con ellos, las reglas de la casa... Exactamente, ellos, ¿no? Esa parte que es el final, justamente, es lo más terrible que nos está pasando. Entonces hay tres vertientes. Los organismos internacionales que desde finales de los años 80, luego del segundo endeudamiento de la dictadura militar, nos quiere imponer para decir, el dinero lo vamos
a decidir nosotros. Entonces, primero me pagan lo que me deben de intereses, como dije recién, lo que queda lo vamos a repartir, pero lo vamos a repartir diferente. No van a ser ustedes como Estado, que sea la familia. Es por supuesto una cosa clave que dentro de la ley que tenemos ahora, la Ley de Educación Nacional, reitero, 26.206, en el artículo 4 y bien abajo, dice: será facultad indelegable del Estado, el Estado, los pedagogos, las instituciones intermedias y sociales, porque también habilita los movimientos a tener sus escuelas cooperativas, porque eso lo habilita la ley, y subsidiariamente las familias. ¿Qué hace hoy este proyecto de ley? Atenti, compañeros docentes y compañeras docentes, colegas, para que no les guste la palabra compañero, docentes, profesores, maestros, como quieran asumirse en su rol. Colega. Esto que va a pasar, asignando a que los sindicatos son una lacra, le comen la vida al pobre, no sirven para nada y son unos gordos sentados en el sindicato, esas 4 cosas que escuchamos, posiblemente son factores de burocracia estatal. Pero también recordemos que fueron los que se sentaron en los años 90 acompañando la carpa de donde surge esta ley, donde dice nuestro presupuesto nacional para educación es el 6% del PBI. ¿Tienen una idea? Porque cuando se habla de PBI, la gente piensa en Cristina Tobillera, hacen un análisis que no sé de dónde lo sacan y dicen medios, se robó sí. 3 PBI. Bueno, yo no sé cuántos se vienen robando en la República Argentina, pero lo que sí puedo decir que nuestra jubilación, nuestros sueldos, la mejora en infraestructura y lo que se necesitó para impulsar las leyes, salieron de ese país de distribución de la riqueza un poco más amplio, y ese 6% significa garantizar sueldos en igualdad de condiciones para las escuelas del campo, para las escuelas de la ciudad y para las escuelas de un territorio federal que descentralizó en las provincias la responsabilidad, pero que las provincias reciben ese 6% del PBI para garantizar mi jubilación. Y cuando esto esté absolutamente determinado de manera mercantil, las escuelas van a tener capacidad de contratar, que eso lo hacen hoy y está aprobado en el sistema que es el sistema de escuelas de gestión privada, pero que son públicas. Porque el Estado garantiza, reciben el financiamiento. Claro. Más allá de que las familias paguen una cuota mensual. Que es, ¿ustedes saben para qué es? Es para pagar el 931 de todos los trabajadores que se pagan con el mismo convenio, que es una lucha que hicimos, que no hay más trabajadores en esta provincia que cobren menos porque trabajan en una escuela privada. Son trabajadores cuyas asociaciones tienen que rendir cuentas ante AFIP de pagar su salario, su 21% de IVA, su asignación de aporte de capital a su jubilación, que es el 17,5%, y si no pasa eso, el Estado supervisa y bloquea las cuentas de las escuelas. Hoy no, con esta ley vienen vouchercitos. ¿Cuántos alumnitos tenés? ¿Cuántos alumnos tenés? ¿Cuántos estudiantes tenés? 50. Bueno, un sistema educativo secundario para cumplir con todos los espacios curriculares, hoy como mínimo que tiene 740 horas anuales, necesita aproximadamente de primero a sexto año unos 40 a 43 docentes. Yo quiero saber, es una pregunta que le hago al colectivo docente, que le hago a la sociedad,
¿cómo piensan ustedes que las escuelas rurales, semirurales, las que están en ese borde gris entre lo urbano y lo rural, que están metidas en los campos, van a poder asistir a pagar los sueldos de 43 docentes para cumplir con la plantilla orgánica de la escuela, planta orgánica funcional? ¿Cómo dirían ustedes como padres que van a ser los primeros responsables de esta ley? Que si tienen que trabajar de la mañana a la noche, tienen que asear sus hijos, comprarles buenas zapatillas, porque van a ser punibles si el aseo no es el correcto. Yo les pregunto, sinceramente, porque todas las noches, ayer se lo decía a mi terapeuta, y charlé mucho sobre los microtraumas y los macrotraumas. ¿Por qué es interesante? Claro, porque uno es apasionado. Sil, no quiero, o sea, quiero poder centralizarnos en los principales puntos. Los Dale. principales puntos son, el tema de los vouchers es el principal punto, ya lo expliqué. El primer punto tiene que ver con la condición de que el Estado es subsidiario, no es el principal responsable. La familia va a tener un rol. La familia que puede decidir el proyecto de sus hijos. ¿Qué familia en la República Argentina va a tomar las riendas para sentarse en una estructura endeble, fragmentada, sin asistencia a salud mental, sin asistencia sanitaria correspondiente, con una vulnerabilidad alimentaria? Van a hacer una reunión plenaria y van a decir, entre la escuela tal, con tal, elegiremos el proyecto institucional que nos acaban de asignar, socializar, y que vamos a elegir. Y con criterios también de paso, porque si se arma un consejo de padres, también tus hijos están medio de paso por ese momento, no hay un criterio central, también me parece como que abre algo, no para quitar la participación de padres y madres. Yo quiero instalar esos 3 puntos, porque no se trata hoy, en el inicio de una charla que estamos teniendo como docentes, ni tampoco me quiero poner en el lugar de sindicalista, porque no lo soy. Me quiero poner en el lugar de lo que soy. Soy una trabajadora activa del sistema educativo que promovió siempre justicia curricular y justicia cognitiva. Porque para mí la justicia social también se da en el marco de las aulas. Y esto es lo que quiero definir concretamente. Familias desarticuladas, economía fracturada, proyecto industrial concentrado extractivista, pago de deuda externa, modelo educativo que vamos a cambiar hoy. Pues quiero decirles, colegas docentes, es necesario que en cada escuela, como están haciendo en muchas provincias, tomen el texto de la ley, si quieren lo discuten técnicamente con abogados. Yo les pediría que los discutan a la salida, aunque sea 20 minutos por día. Habilitar ese espacio de debate y reflexión. Porque esto va a impactar directamente en su vida actual, su vida futura y la vida de quienes son las personas a las cuales les entregamos nuestra vida para que tengan una vida mejor. Exacto. Hay algunos análisis que ya se vienen realizando, por ejemplo, el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que sí me compartió este documento. Primero, hacer mención a que este proyecto de ley se llama Ley de Libertad Educativa, ¿no? Como un eje, digamos, que ya sabemos que se malutiliza la palabra libertad, pero que en esas, en los distintos puntos de análisis, una de las cuestiones para agregar a lo que ya mencionaste tiene que ver con un cumplimiento del calendario escolar, la esencialidad educativa, que pone un punto aparte y que básicamente, abuelo del pájaro diría, los docentes que no cumplen con eso, que porque te adherís a un paro, te pueden despedir. Pero además de eso, una de las cosas, digo como título. La esencialidad educativa
si sos un trabajador que estás titularizado, ya está en nuestra provincia, a través de los decretos, ni bien asumió el gobernador, en la provincia de San Luis ya existe la esencialidad educativa. Por supuesto que la educación es un derecho. Segunda cosa que quiero decir, no es un servicio. Exacto. Claro. Cuando se habla de la esencialidad educativa es porque se transmuta y se cambia la perspectiva de derecho por la perspectiva de servicio. Nosotros no cambiamos gomas, no inflamos gomas, Claro. no vendemos pan, no cambiamos zapatos cuando nos quedan chicos y somos personas que estamos inscritas en un derecho, porque lo dicen los organismos en los cuales todos los movimientos del mundo desde los años 60 fueron cambiando esos principios arcaicos de las leyes para decir todos los niños, niñas y jóvenes de este país tienen el mismo derecho, los que viven en Cava a los que viven en La Puna. Si no se cumplen, no es un factor únicamente de responsabilidad de las familias y del docente. Hay un conjunto de redes macro que justamente tendieron a que nuestro país, vuelvo al punto inicial, esté endeudado hasta la médula. Sí, total. Y no haya generado un proyecto de país con justicia social real. Solo menciono algunos puntos que hasta acá no fueron mencionados, porque esto evidentemente también decimos, es una reforma que está en construcción, está haciendo en ese... no en construcción porque esté abierto al debate, sino que quiero decir que todavía no fue aprobada, que se consigue este material. Está presentado el día 10 de noviembre y se lo presentaron a los gobernadores que estuvieron, fíjense quién, Cornejo y Claudio Poggi con Roca cuando circuló el material. ¿Por qué? Porque Roca tiene una escuela, esa escuela tenía un director, ese director ahora es el subsecretario de Estado y es el que no tenemos más ministerio, tenemos una subdependencia de Petovelo. Imagínense en qué terminó la educación. ¿Cuál es el lugar en que manos se le da? de quién. Claro. Y Torrendel, que es el secretario de Educación, es una de las personas y voces que desde los años 90 viene insistiendo con tomar un modelo que nuestro país no puede tener, porque no podemos tener una ley, como vos bien dijiste, regresiva, porque no podemos ir para atrás con las leyes. Claro, bueno, por ejemplo, el fin de la laicidad, que también está, ¿no? Una educación laica, que eso merece todo un debate, y ya vamos viendo cómo las iglesias se van metiendo en los asuntos del Estado, que siempre decimos, no es un ataque, o sea, porque cada quien tiene su creencia, su ya lo tienen, no es expresión. necesario, todo eso está en la ley actual, porque el Estado financia a través de la Secretaría de Culto, que tiene a medida que vos vas leyendo, voy contándote y contando a la audiencia, la Secretaría de Culto tiene el registro de los cultos en la República Argentina y por el artículo 12 de la actual ley, las organizaciones religiosas, sociales, los cultos, que presenten ante el Estado proyectos educativos sólidos, que tengan una estructura que garantice un marco común de aprendizaje a lo largo y a lo ancho del país, pueden generar sus espacios educativos, y eso lo habilita por pedido de la sociedad en el Congreso Educativo del año 1984, que fue el único y gran Congreso Pedagógico Nacional que venimos pidiendo desde los años 90, desde fines de la Carpa Blanca, diciendo, este país necesita un gran Congreso Pedagógico Nacional, no necesita delirantes que nos digan
que esta educación se va a sostener. Claro. Yo hice hincapié en el número de alumnos, porque centralmente, si uno pone en jerarquía la laicidad o no laicidad, puede parecer un tema menor. ¿Saben lo que es problemático? Algo que nosotros, docentes en el año 1989, aquí en Merlo, le dijimos al padre Pica. Padre Pica, nosotros no tenemos problema que los niños rezan en la escuela 65, pero si rezan el rosario, tienen también que poder no saludar a la bandera porque son testigos de Jehová. Claro. Y se armó un debate muy interesante sobre la libertad de culto en las escuelas, que permitió que tanto en Córdoba como en San Luis se dejara de rezar a la mañana. Ustedes no sé si existían, pero en realidad No te vamos a decir la edad. las escuelas, chicos y chicas, solamente tenían 2 fotos. La de Jesús Sí. y la de Adolfo. Lo quiero decir. Tiró porque un titular para el Sí, sí, final. sí, ya eso es para Escuchame una un cosa, programa entero. Silvia Tadei. Tenemos que hacer esto públicamente, el compromiso para que esté la parte 2 del análisis de lo que es la reforma educativa, porque esto da para un montón. Yo quiero dejar instalado esto, Sí. que además del debate en la radio, Sí, insto a que empiecen a hacer los mismos debates, señoras, papás, mamás y docentes, como cuando construimos la multisectorial de padres y docentes. Si no les gusta el sindicato, si sienten que no los representan, si sienten que fulano de tal se robó un cheque, primero vayan a la justicia, para que la justicia algún día determine si se robó el cheque. Pero segundo, empiecen a discutir en las escuelas, empiecen a leer lo que el texto de la ley dice. Exacto. No empiecen porque me van a quedar, me van a suspender, empiecen por lo central. El concepto de empresa en la escuela. La escuela no es una empresa, la escuela es una sociedad construida a lo largo de la historia para que la educación, como fenómeno contextuado, situado, construido culturalmente por todos, sea un espacio de discusión, no un espacio de represión económica conducida por Paolo Roca. fundamental, clarísima como siempre, Silvia Tadei, con la cual tenemos un Gracias, montón para seguir hablando. La comprometemos públicamente para la semana que viene. Bueno. Hacemos parte 2, si te parece. Bien, da, este tema Da porque hay mucho para hablar de los directivos, Sí, de los docentes, después un montón de cosas. vamos Que a quede hablar la de los invitación, artículos. que quede la invitación para esa reflexión en cada escuela, en cada grupo de docentes, para arrancar, ¿no? Gracias, Silvia, por haber venido, Gracias. referenta de la comunidad, una trayectoria larguísima respecto a lo que es la educación y siempre una mirada crítica que aporta mucho a la reflexión y al debate. Así que gracias por haber venido. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.